Muy buenas tardes. Hoy, como en toda copropiedad, vamos a hablar sobre las listas negras. ¿Es legal o no es legal? Para poder determinar que sí es legal, porque ya la Corte lo ha dicho en varias ocasiones, que el uso de la lista negra es legal, pero tiene unas limitaciones y tiene unas restricciones que hoy las vamos a señalar. En principio vamos a decir que la lista negra es un concepto que surgió en el Código Sustantivo del Trabajo en el numeral octavo del artículo 59, incluso en el ordinal séptimo del artículo 57, que señala que el patrón está restringido, está prohibido que los patrones utilicen cualquier emblemas o cualquier dibujito, cualquier significado o algoritmo que genere que en la certificación laboral al trabajador se le señale como mal trabajador o la causa del despido. No puede tener una mala referencia. Esa es una prohibición exacta. Hay otros mecanismos, de acuerdo, pero en principio decimos que la lista negra en derecho laboral está proscrita, está totalmente prohibida. Ese concepto lo traemos a colación, o lo trae mejor bien el legislador en el artículo 15 de la Constitución Nacional, cuando habla del habeas data. Si vemos en el artículo 15, el habeas data es el derecho fundamental al buen nombre. No solamente el buen nombre, sino a la buena imagen. Pero como la Corte lo ha señalado, tanto el buen nombre como la buena imagen se ganan. Dentro de un paréntesis, los atributos de la personalidad del sujeto trae el derecho al nombre. Pero fíjense que los niños nacen con un nombre y se les da un nombre y se les bautiza con un nombre y va y se registra con un nombre, ¿de acuerdo? Pero ese niño ya no tiene buen nombre. Él construye el buen nombre en el transcurso del tiempo. Sucede lo mismo con el ser humano. El artículo 15 señala, es un derecho fundamental, hace parte de los atributos de la personalidad. Pero más que eso, va un poco más allá y dice, es un derecho que tienen todas las personas, naturales o jurídicas. Naturales o jurídicas tienen derecho al buen nombre, tienen derecho a la intimidad personal y familiar. Alguien diría, ¿pero cuál familiar o cuál intimidad una persona jurídica? Pues sí, la persona jurídica tiene información privilegiada, como sus libros contables, que hacen parte de su intimidad financiera. Dentro de estas subclases o dentro de estos tipos de derechos al buen nombre, también vamos a encontrar que tiene derecho a no solamente a conocer qué piensa una entidad público o privada, y en privada entramos nosotros, la propiedad horizontal, sino también tiene derecho a actualizar la información que se tenga sobre él y a rectificar la información que se tenga sobre él. Y seguimos hablando persona público o privada. En materia de propiedad horizontal vamos a ver que hay varios elementos en donde va a estar o donde va a reposar el nombre de las personas. Unos de carácter público, como los certificados de libertad y tradición, donde reposa el derecho real de dominio o los titulares de derecho real de dominio. Incluso aparecen, si ustedes ven, que los derechos imperfectos en el caso de falsas tradiciones o propiedades incompletas, como el usufructo o la nuda propiedad, también aparece en el certificado de libertad de tradición y aparece con el nombre, cédula y el avalúo catastral del inmueble. Esos son documentos de carácter público. Hay unos que no son tan públicos y la Corte y nuestra conferencia de hoy vamos a explicar cuáles son públicos, semipúblicos, privados, semiprivados, personales o impersonales, y a cuál de todos estos nosotros dentro de la propiedad horizontal cómo los vamos a manejar y a qué tenemos derecho y qué no tenemos derecho. Siguiendo dentro de la línea de los instrumentos que tiene una propiedad horizontal, después del certificado de libertad y tradición vamos a tener el libro de accionistas. El libro de accionistas, como ya lo habíamos señalado, conforme al artículo 100 del Código de Comercio, las sociedades de carácter civil, entre estas la propiedad horizontal, se van a regir por las reglas del Código de Comercio. En esta
para todas las sociedades comerciales, se dice que tienen que tener un libro de accionistas. En la propiedad horizontal, nuestro libro de accionistas va a estar conformado por el coeficiente de la unidad, por el módulo de contribución, si es el caso, por el nombre del propietario, los propietarios, por si es una comunidad, por el nombre de los causavientes o moradores. Llámese causavientes aquellos que tienen algún nexo de consanguinidad, afinidad o civil con el propietario. El libro de accionistas o libro de propietarios nos va a servir a nosotros los administradores o a la parte jurídica, incluso la parte legal, para poder determinar quién es el titular de derechos reales, quiénes son los moradores o mejor aún, quiénes son los llamados a responder por las obligaciones del inmueble, obligaciones individuales y obligaciones comunes. Bueno, la información no solamente va a estar ahí, la información también reposa en bancos de información o bancos de datos, en archivos de entidades públicas y privadas. Es decir, el habeas data que nosotros estamos haciendo referencia reposa en varios estados, público y privada, personales, semipersonales, incluso secretas. Pero sigamos hablando del tema. El tema del buen nombre también hace referencia a cómo se recolecta esa información. Y ahí entra otro medio por el cual los administradores tienen que tener sumo cuidado. El otro medio por el cual ustedes van a manejar información privilegiada, no sensible, que es diferente, es con el correo electrónico de los copropietarios. ¿Y por qué tienen que tener muchísimo cuidado, señores administradores? Eviten enviar mensajes en masa, de tal suerte que quien sea destinatario solo pueda ver el correo de él y no el correo de toda la copropiedad, todos los correos individuales. Aquí vamos a dar una pequeña solución. Entonces la primera parte es eviten correos masivos, primera solución básica. Si son 500, traten de organizar el programa YouTube, Google, Yahoo, cualquiera, para que envíe los correos uno por uno y no se pueda ver el correo de todos los copropietarios. Primera fórmula. Segunda fórmula. Señores constructores, cuando vayan a hacer los reglamentos de propiedad horizontal, dejen un acápite, un título dentro del reglamento de propiedad horizontal para que los propietarios de bienes privados autorizan desde ya, desde la firma de la escritura pública de compra-venta, al manejo y la institucionalización del habeas data, de tal suerte que están consintiendo que la copropiedad, llámese constructor es el propietario primario, llámese administrador provisional o administrador definitivo, puedan manipular, manejar esa información sin contratiempos. Y por último, hace referencia a la circulación. No solo, entonces vamos a dar cuenta cuáles son los tres estados de la información. Uno, el que reposa en bases de datos, bancos de información. Dos, el tratamiento que tenemos tanto para recolectar la información como para suministrarla. Y aquí saltamos al tercero, la circulación de los datos. ¿Qué podemos hacer con esa información? En materia de propiedad horizontal vamos a decir que la información solamente va a ser para carácter interno. Interno es manejo de cartera, interno es manejo de demandas y acciones, interno es para interés de la comunidad, si en nuestra comunidad hay un profesional en una materia que nos interesa, que la misma comunidad se beneficie de ello. Interno es conocer quién es nuestro vecino, pero solamente interno, no puede ser publicada ni vendida para que a estas personas les llegue información. Esa es la circulación de datos. Estas informaciones o estos límites legales pueden estar restringidos y adecuados en el reglamento de propiedad horizontal. Esto lo hacen los constructores
o ustedes los copropietarios cuando tengan la oportunidad de hacer esas reformas estatutarias. Por último, vamos a decir que hay otra gran información y ese es un dolor de cabeza, que es la correspondencia. Sabemos que estamos en el 2025, estamos en el siglo ya 22 y la correspondencia que nosotros manejamos es virtual. Sin embargo, la correspondencia escrita sigue llegando a los buzones de nuestras copropiedades. La correspondencia y demás formas de comunicación son privadas e inviolables. Inviolables es que si alguno de los empleados de la PH viola correspondencia, es justa causa para dar por terminado el contrato que se tenga con esa persona o incluso con esa empresa si es una empresa de vigilancia. En principio vamos a decir la correspondencia solamente con orden judicial puede ser violable. Y aquí entramos a hablar orden judicial para interceptar comunicación o para aperturarla. Y estamos frente a dos hipótesis que trae la norma. Primero, con facultades legales, y es cuando la justicia, la orden judicial, la fiscalía o la policía tienen serios motivos o fundamentos serios para interceptar. Casi siempre lo que se busca es actos terroristas, actos delictuosos o algún tipo penal. En cualquiera de los tres casos tienen que estar debidamente tipificados en el Código Penal. Palabras más, palabras menos, tiene que haber una gran sospecha de que en esa correspondencia hay material para la comisión de un delito. Pero también sucede que sin orden judicial también la policía o los órganos de control pueden interceptar nuestras llamadas o incluso nuestras comunicaciones, el teléfono. Para esos casos tienen que tener primero o de forma inmediata, no primero, sino de forma inmediata y concomitante, la autoridad tiene que informarle a la Procuraduría General de la Nación y tiene que haber un control judicial con el juez de garantías dentro de las 36 horas siguientes a que se haya aperturado la comunicación o se haya, comillas, chuzado el teléfono. Y vamos a decir, y nos vamos a meter en otro campo diferente, eso es entre comillas, en principio. Segundo, el habeas data en Colombia fue reconocido a partir de dos grandes sentencias de tutela. La primera fue, dos grandes leyes estatutarias. La primera ley estatutaria fue la 1266 de 2008 y luego de esta fue la 1581 del 2012. Estas dos leyes estatutarias caracterizaron los tipos de información y dijeron qué tipos de información son susceptibles de compartir de forma privada, qué tipos de información se puede ordenar por orden judicial, qué tipo de información se puede ordenar por orden administrativa y judicial y qué tipo de información definitivamente no se puede revelar porque es privada o secreta. En ese orden tenemos que hay una primera que es una información personal. La información personal hace referencia a cualquier tipo de información o datos que esté vinculado o asociado a una o varias personas naturales determinadas o determinables. Por ejemplo, sus nombres, sus apellidos, sus cédulas. Son informaciones que son personales, ¿de acuerdo? Pero no hay ninguna limitación para saber cuál es el número de cédula de una persona, cuál es su nombre, cuál es su apellido, ¿de acuerdo? Su nacionalidad. Hay informaciones que son impersonales, que son las que están señaladas en el literal C del artículo 3 de la ley 1581 del 2012. Informaciones impersonales son, por ejemplo, datos que hacen referencia a cultura general, datos que hacen referencia
al idioma, qué idioma habla, a la nacionalidad, de qué país proviene, cuál es su domicilio. Son datos impersonales. Dentro de estos datos impersonales, o dentro de esta información como tal, vamos a encontrar que hay información pública o de dominio público. La información pública es aquella que puede ser obtenida y ofrecida sin reserva alguna, sin importar si se trata de información general, privada o personal. Lo que estamos hablando son documentos de carácter público. Fíjense que nosotros podemos determinar qué bienes tiene una persona si vamos al Agustín Codazzi, o si vamos a instrumentos públicos con la cédula de este sujeto, o con la nuestra propia, o con la de nuestros papás, y obtenemos qué inmuebles tienen en Colombia, para el caso del Agustín Codazzi, de forma regional con el registro de instrumentos públicos. También tenemos una información que es pública, que son las sentencias judiciales que estén ejecutoriadas. Es decir, que si están en proceso de reposición o apelación, no son públicas. Solamente cuando estén ejecutoriadas son públicas. También tenemos dentro de estos ejemplos datos sobre el estado civil de las personas o sobre la conformación de su familia. Este tipo de información realmente la puede solicitar cualquier persona. Es decir, cualquier persona, administrativo y judicial. Cualquier persona puede solicitar esta información. Hay otro tipo de información que es la información semiprivada. En el caso de la información semiprivada, vemos que está la sentencia de tutela 729 del 2002 y la sentencia de tutela de casación 337 del 2007. La información semiprivada, y la vamos a desarrollar mucho más para esta conferencia, es la única real en que el administrador puede suministrar de forma libre, sin reparos. Pero ojo, señores administradores, ojo, señores constructores, para poder manejar esta información y a una circulación adecuada de esta información, agréguenlo dentro del reglamento, que no está. Entonces, señores administradores, cúrense en salud y soliciten un protocolo habeas data. ¿Qué es un protocolo habeas data? ¿Cómo va a ser el manejo de la información personal o semiprivada de los copropietarios? Léanse estas dos sentencias y se darán cuenta por qué. La información semiprivada, vamos a decir que es una información personal, ¿sí? O impersonal, que presenta un grado mínimo de limitación. Solo puede ser obtenida y ofrecida por orden de autoridad administrativa o judicial. Por ejemplo, una actuación semiprivada hace referencia a cuántos hijos tengo y el nombre de ellos. Entonces alguien decía, no, pero usted no me decía que el nombre no es una actividad pública o personal. Sí, pero son menores de edad. En el caso de menores de edad tienen un tratamiento especial. Y dentro de esos tratamientos especiales es que está en una categoría de información semi-privada. Seguimos, y aquí vamos a hacer un asterisco. ¿Por qué? Porque vamos a desarrollar en otra diapositiva más el concepto de semi-privado. Hay una información privada. La información privada es aquella información que solo puede ser obtenida y ofrecida por orden judicial, ya no orden administrativo. Entiéndase por orden judicial el sistema, el poder judicial, la fiscalía, los jueces de la República. Por orden administrativo, las alcaldías, entes territoriales, procuraduría, contraloría, personería, ellos hacen parte de esa orden administrativa, la inspección de policía. Dentro de la información privada, vamos a decir, y aquí hay una para aquellos que son felices preguntándole al administrador la información privilegiada de una PH, vamos a señalar que la PH como persona jurídica también tiene una información privada. Dentro de esa información privada, ¿qué hay? Los libros de comercio. ¿Cuáles son los libros de comercio? Los contadores
me corregirán si me llego a equivocar. Pero a esos libros de comercio le vamos a agregar otros libros que son propios de la PH. Tenemos el libro de mayor, el libro de balance, el libro de caja diario, el libro de inventarios, el libro de accionistas o propietarios, el libro del consejo de administración y el libro de actas de asamblea. Fíjense que son estos 7, en principio. Estos 7 libros hacen referencia a información privada de la persona jurídica. No se puede ni por orden administrativa solicitar esta información, solamente por orden judicial. Pero atención, y aquí viene el elemento especial. Si ustedes van al Código General del Proceso, se van a dar cuenta que hay una forma de llegar a esta información privada en las personas jurídicas, y es mediante una prueba que se llama inspección judicial con exhibición de libros. Normalmente lo que hacen los jueces es decretar esta medida e iniciar la actividad ya sea en el despacho o comisionar a un juez de menor envergadura o una inspección de policía para que ellos asistan a la PH y verifiquen los libros de comercio, los libros de accionistas o socios o copropietarios, libro de actas. ¿Qué vemos normalmente o habitualmente? Que el libro de actas de asamblea piden las copias. Yo soy de la tesis que esos libros son privados, y más con lo que les estoy diciendo. De ahí que los jueces tienen que ir hasta las PHs y verificar directamente el libro de accionistas, el libro de actas. ¿Y por qué soy de esa tesis? Porque un acta de carácter privado, si la sacamos del libro o tomamos foto, la estamos manipulando y el documento como tal pierde fidedignidad, pierde legalidad, puede ser alterada. Y nadie va a decir lo contrario. O nadie va a decir que es fiel copia. No. Por el contrario, si el señor juez va hasta la PH y pide los libros, se va a dar cuenta directamente si la prueba fue o no alterada. Porque los libros de la PH, al igual que los libros contables, tienen en principio que estar debidamente numerados y debidamente diligenciados. Otra voz sería decir, no hay. Y ahí la plena prueba, para los que son abogados, saben que la plena prueba en sociedades son los libros de comercio. La plena prueba en una propiedad horizontal son sus actas de consejo y actas de asamblea. Obviamente más la contabilidad. En ese orden vamos a decir que también son documentos privados. Las historias clínicas de las personas son documentos privados solamente con orden judicial y no pueden ser obtenidas ni ofrecidas por el sujeto. Tiene que ser el juez que dará orden directamente. Ahora, hay otra información dentro de esta privada que es mucho más secreta, y es aquella información que es reservada o secreta. Es una información privada que es reservada o secreta. La información reservada o secreta es información que versa sobre derechos fundamentales, sobre su dignidad, sobre su intimidad y sobre la libertad. No puede ser siquiera obtenida por autoridad judicial. Fíjense, no puede ser obtenida ni siquiera por autoridad judicial. No puede ni un juez solicitarlo, que es la información genética de la persona y datos sensibles sobre su ideología política, ideología religiosa, sobre su inclinación sexual o sobre sus hábitos. Frente a eso vamos a señalar que paralelamente lo podemos solicitar o lo podría solicitar el juez mediante una inspección judicial con exhibición con una entrevista en el caso de los hábitos. Pero tienen que ser de esas pruebas que son
muy particulares, como la prueba que ejerce el juez de familia al entrevistar niños o menores de edad, en compañía de los padres, en compañía del Ministerio Público, en compañía de Bienestar Familiar y en compañía de todos los entes para proteger la psiquis del niño. Datos semiprivados. Los datos semiprivados son los únicos con los cuales podemos o la PH puede manejar. No tienen naturaleza íntima ni reservada ni pública, son semiprivados. Es un conocimiento cuya divulgación nos puede interesar, nos interesa, y la divulgación del tema le interesa a un grupo de personas, a un grupo en general o a una colectividad. Dato concreto, el dato financiero, los créditos o la actividad comercial del sujeto. ¿Por qué es una información semiprivada y por qué nos interesa una colectividad? Traído al terreno de la propiedad horizontal, nos interesa saber quiénes son la cartera amorosa dentro de la propiedad horizontal, porque gracias a ellos o por culpa de ellos estamos arrastrando un desgaste financiero o unos costos transaccionales, intereses bancarios, intereses de mora. Estamos atrasados con la empresa de vigilancia porque somos 10 y de los 10 hay 3 sujetos que no quieren cancelar la administración, entonces venimos arrastrando a esos 3 sujetos. Esa información nos interesa a todos. Y es que es lo más curioso, los que menos pagan o los que nunca pagan son los que más molestan el día de la asamblea. ¿Será que nos interesa a los que pagamos de forma juiciosa y responsable la administración saber y conocer quiénes son los que no cancelan? Claro que sí. Señores constructores, también agreguen dentro de sus reglamentos cuáles son las sanciones por no cumplimiento de la obligación pecuniaria. Dentro de esas sanciones podemos señalarlo, ya lo dijo la Corte, que podemos señalar que estas personas no tienen voto al interior de la asamblea por estar en mora. Y ahí sale a relucir el porqué en las asambleas, en la convocatoria, uno de los anexos es la lista de morosos. Señores propietarios, señores asambleístas, quien está en mora en principio no tiene voto. ¿Cuándo tienen voto? Cuando el 70% de la asamblea así lo quiera. Sugerencia, no tienen voto, no cumplen con sus obligaciones. Hay una excepción, y lo vivimos en una PH en Cartagena. El 80% de la copropiedad está en mora. ¿Por qué estaba en mora el 80%? Porque tenían una pequeña discusión con el constructor. Y el constructor representaba el 20% y era el único que estaba al día. El 80% no quería cancelar hasta tanto se arreglara ese problema. En esos casos excepcionales, perfecto. Podemos ponernos de acuerdo para que los que estén en mora tengan voto. Pero son para esos casos excepcionales. La divulgación debe estar conforme al principio de finalidad que rige el derecho fundamental de habeas data. ¿Qué quiere decir el derecho de finalidad? Cuando nosotros proyectamos, informamos, divulgamos la lista negra, estamos buscando un cometido, realmente es un cometido. No queremos difamar, no queremos dañar, no queremos generar malestar familiar. Bueno, sí, un poco. Pero lo que queremos es que el deudor y el núcleo familiar presionen al deudor a cancelar la cuota de administración. La finalidad última es recoger esa cartera y que el sujeto no vuelva a incumplir, no siga incumpliendo o que se ponga al día y venda para no seguir con este malestar toda la vida de la copropiedad. Y conozco casos de personas que se ponen al día después de una pelea de 5 años y al 5.º año un día empiezan otra vez a estar en mora con todo y se esperan otros 5 años y vuelven y pagan y así sucesivamente, o se acostumbran a las asambleas a que les
descuenten honorarios y les descuenten intereses moratorios que ellos pagan todo el capital y terminan acostumbrados a pagar cada 5 años. Y el desgaste es para el pobre administrador, para el pobre jurídico y para el consejo de turno de este sujeto que solo paga cada 5 años, porque ya se acostumbró a que la asamblea le perdone intereses y le perdone honorarios de abogado. La divulgación tiene que tener una finalidad, esa finalidad. Otra finalidad es la de información. ¿Información de quién? De los propietarios. No le interesa a nadie más saber que el apartamento, la casa, el bloque, el iglú, el bungalú o como lo quieran llamar, está en mora. De ahí que viene otra gran limitante. La lista negra solamente va a señalar cuál es el apartamento, el inmueble, para no llamarlo apartamento, el inmueble que se encuentra en mora. No podrá señalar un nombre propio, un apellido, una cédula. No lo puede señalar. Es el apartamento que tiene una identificación que se llama matrícula inmobiliaria. Eso lo podemos colocar en lugares en principio que tengan poca circulación de terceros, o de público o de personas ajenas a la copropiedad. Yo lo que he visto normalmente y funciona en ciertas PHs en Bogotá es que lo colocan en el ascensor. Yo no se sube al ascensor y miércoles que estoy atrasado y se da cuenta en el ascensor de su bloque y se da cuenta. Otro que funciona muy bien es la cartelera de la administración, donde debe estar toda la cartera, todos los meses, los acuerdos de pago, porque también hay que premiar a aquellas personas que por pandemia o por un revés de la historia o porque tuvieron un problema laboral o bueno, X cosa de fuerza mayor o caso fortuito, se atrasaron y quieren pagar y están haciendo un acuerdo de pago. Para eso también, señores administradores y señores constructores, agreguen en sus reglamentos de propiedad horizontal protocolos de cartera, para que no suceda otro fenómeno que es habitual verlo como en toda copropiedad. Los amigos del administrador se pueden atrasar 6 meses, 7 meses y nunca van a subir a la lista negra, ni nunca van a sufrir de un proceso judicial. Por el contrario, los que van en contra del administrador o en contra de la constructora, al día siguiente del primer retraso están en la lista negra y están presentando la demanda en un juez civil municipal, un ejecutivo. Entonces, para evitarse esos dolores de cabeza y esos fenómenos sociales, es mejor hacer un protocolo de cartera donde todos nos regimos por igual. Sabemos que después de la segunda cuota de administración, todos vamos a pasar a prejurídico. Sabemos que si pasamos a prejurídico, todos tenemos que pagar los honorarios de los abogados, así no nos guste, en el porcentaje que señala el protocolo. Para esto sirve la lista negra. Para eso sirve el protocolo de cartera. Por último, no se rige los datos semiprivados por el artículo 74 de la Constitución, que habla sobre una reserva de información pública. ¿Qué señala esto? Los datos semiprivados son de circulación mediana libre. Por eso que la circulación que puede hacer el administrador es de mayor fluidez que la que no puede hacer sobre datos personales, privados o reservados. Datos reservados. Un dato reservado en una propiedad horizontal tiene que ver con las patentes, tiene que ver con algunos diseños, tiene que ver con su información financiera. En sociedad la información financiera es un dato secreto. La lista de clientes es un dato secreto. Fíjense la fórmula de Coca-Cola. ¿Dónde está? Secreto, está sellada en una caja fuerte. Nadie puede llegar a ella. Esa información ni con orden judicial se puede llegar. Señores, utilicen la lista negra. Funciona. Funciona porque en PHs donde son utilizadas zonas húmedas como piscinas, saunas o jacuzzis, sabemos quién no puede ingresar. Le podemos delimitar a ese vecino que está en mora. Oiga, no sea conchudo, mire, está en la lista de morosos y está aquí molestando en el sauna. No puede utilizar la piscina. El constreñimiento, el
El repudio social funciona. Y es una forma en como los hijos le dicen: papá, no puedo entrar a la piscina porque no has pagado el mes. Y eso funciona. Por último, le daría un gran consejo a esos morosos de 5 años. Si sabe que usted no tiene la capacidad ni económica, ni social, ni cultural para vivir en una propiedad horizontal, venda. No someta a sus vecinos a su negligencia. Señores, como en toda copropiedad, espero que hayan tenido un buen like en este video y espero poderlos encontrar en la próxima con otro tema que se vea como en toda copropiedad. Muchas gracias.